Cordial saludo, compañeras y tutora. A continuación, la entrevista desde el contexto de la salud. Buenas tardes, Doc, para que haga su presentación, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Fernando Leyton Zambrano. Yo soy psicólogo especialista en psicología clínica de orientación psicoanalítica y tengo un diplomado en educación inclusiva. Listo, muchas gracias. Doc, le voy a hacer unas 5 preguntitas para que por favor me las responda. Primera, Con el mayor de de los acuerdo gustos. con su formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que usted ejecuta en su ejercicio profesional? Listo. Desde la psicología clínica, una de las labores más importantes es prácticamente la atención individual o grupal o familiar a las personas consultantes, a las personas que consultan. Para los psicólogos clínicos, prácticamente lo más importante es tener en cuenta que hay un contexto, ¿ya? Que por eso le llaman clínico, que es prácticamente eh, está relacionado con todo lo que tenga que ver, pues, componentes del aparato psíquico, es decir, su estructura mental, asistencia, pues, prácticamente a lo que es aspectos emocionales, trastornos, obviamente, del pensamiento, trastornos del estado de ánimo, y, bueno, pues, obviamente, le damos el seguimiento dentro a lo que es, pues, el tratamiento integral a nivel como de psiquiatría. ¿Ya? Nosotros somos el complemento de la psiquiatría, pues para hacer el seguimiento de los pacientes. De igual manera, pues nosotros podemos enfatizar bueno, nuestra función en contextos pues educativos, ¿no? Y Claro. obviamente con personas o estudiantes bueno, que estén en condición de discapacidad, ¿no? Ya, muchas gracias. Otra pregunta. ¿De qué manera se evidencia el comportamiento ético en este contexto? Listo, muy buena pregunta. Bueno, nosotros los psicólogos tenemos pues em, éticamente un manual deontológico. ¿Qué quiere decir eso? Que el manual deontológico prácticamente nos guía a partir de comportamientos éticos, es decir, que guían nuestra profesión con el fin de que nosotros no vulneremos derechos de las personas que, bueno, llegan a consulta, nos remiten por medicina general o por psiquiatría, ¿ya? Eso quiere decir que es decir, las manifestaciones, ya sea, pues, por ejemplo, de emocionales, a nivel del pensamiento. Ya cuando yo hago referencia, por ejemplo, a pensamiento, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esquizofrenias y psicosis, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, pues, estamos al tanto, bueno, y además, pues, contamos, como usted me lo refería al inicio, ¿no? Con consentimientos informados, en los cuales, pues, haya la posibilidad de que nos suministren, pues, información, ¿ya? Sabemos que algunas personas pues tienen algún tipo de alteración a nivel del lenguaje, a nivel como de también, pues hay muchas personas que pues en estos contextos clínicos, ya hay muchas personas con discapacidad cognitiva, es decir, con retardos graves y leves, perdón, no, moderados y graves, ya, que de cierta forma no tienen una conciencia de sí mismos pues a nivel de la enfermedad, y bueno, es necesario pues contar con participación pues, de los familiares, ¿no? De igual manera, pues nosotros tenemos uno de los elementos más importantes es pues el derecho que tienen las personas a la confidencialidad. Nosotros no podemos manifestar ninguna pues, o contar o susurrar ninguna pues manifestación de dolor que pues suministren los pacientes, ¿no? Ese es uno de los principios pues obviamente, ¿no? Más importante. Bueno, dentro de esto también, pues, obviamente nosotros referimos, pues, ¿no? Un respeto absoluta por todas las condiciones de los seres humanos, ¿sí? Ya sea, pues, si pues, sea de carácter ya pues, transgreda las leyes, ¿no? Toda la legislación colombiana, nosotros debemos, ahí tenemos que, pues, primero que todo, pues consultar con, con quien no lo pida, por ejemplo, una autoridad judicial, ¿ya? Y que de cierta forma, pues quiera
se tenga en cuenta que si esta persona pues tiene antecedentes o bueno, pues para que se declare inimputable, ¿ya? Entonces, pues en esa perspectiva, solamente nosotros hacemos pues uso de esos datos, de esa información, siempre y cuando una entidad pues legal o una autoridad judicial no lo suministre, ¿vale? Listo, gracias, tutor. Eh, Otra pregunta. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orientan las acciones que desempeña en su contexto? Listo. Mi formación es especialista en psicología clínica de orientación psicoanalítica. Entonces, pues prácticamente en este espacio nosotros pues argumentamos pues, nuestra evaluación, pues referida más que todo, no nos salimos pues de los parámetros de manuales diagnósticos estadísticos, sino que más bien como complementamos ya este ejercicio nuestro estudio, ¿no? A través como de los autores, ha sido que todos los comportamientos del ser humano están pues motivados por un factor inconsciente. Entonces pues nuestra labor pues prácticamente es en primera instancia encontrar pues esa motivación inconsciente de que por el cual las personas que consultan o que son remitidas pues ostentan, digámoslo así, un sufrimiento o una repetición de sus comportamientos. Más o menos, desde esa perspectiva te puedo informar. Listo, gracias. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Ok, lo más importante, pues, más que todo es como permitir que la persona, ¿no?, manifieste cuáles son las causas que de cierta forma pues, está padeciendo inicialmente, ¿no? Nosotros, pues los psicólogos de orientación psicoanalítica, nunca nosotros sugerimos, recomendamos o de cierta forma, pues, eh, mm, pues le adjuntamos, no sé, cualquier tipo de referencia, ¿no? Nosotros pues prácticamente hacemos como la evaluación a partir como de una escucha analítica, en donde pues una de los elementos pues más importantes es el punteo, así le llaman pues algunos autores, es decir, nosotros devolvemos a partir de una pregunta con el fin de que las personas puedan llegar como a escucharse ellas mismas, ¿no? Entonces, nosotros no sugerimos, no, vea, usted tiene que hacer, parece de cabeza, tiene que dar 2 pasos, léate el libro. Estas son más que todo como referencias de otras corrientes psicológicas. Nosotros pues a nivel como del psicoanálisis estamos como prestos a lo que nosotros llamamos los lapsus en las intervenciones, es decir, equivocaciones, chistes, sueños que de cierta forma las personas pues manifiesten o que relacionen a nivel como de lo siniestro, ¿no? Desde ahí nosotros sacamos pues obviamente nuestras evaluaciones y más que todo encasillamos eh, mediante 3 estructuras mentales: la neurosis, la psicosis y la perversión. Interesante. Bueno, gracias, tutor. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde el contexto de la salud, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Es muy importante para nosotros en psicoanálisis, más que todo como permitir a la persona que pase pues obviamente del comportamiento, eso se llama, en psicoanálisis se llama de la pulsión, ya de la pulsión del comportamiento a la palabra, ya. Cuando nosotros pues obtenemos ese efecto dentro pues de las personas, es una de las cosas más importantes, es decir, pasar de la acción a la palabra, ¿no? Que usted de cierta forma, si usted tiene dificultades a nivel emocional, que las elabore a partir como de la palabra, del diálogo, ¿ya? No quiere decir solamente que usted de cierta forma, hablando, usted va obviamente curándose, entre comillas, de sus manifestaciones, ¿no? Sino que más bien usted, pues a partir de este ejercicio, es que va a asumir una responsabilidad con usted. Es decir, usted va de cierta forma, va a trabajar más,
usted de cierta forma va a asumir otros elementos, otros caminos que la pueden llevar de cierta forma. Bueno, en algún momento Freud habló de sublimación, ¿ya? De la sublimación. Pero pues bueno, dentro de esa alegoría es más que todo como las personas, pues a nivel de la experiencia del psicoanálisis, ¿no? Las personas que llevan pues más tiempo en análisis desarrollan pues habilidades, ¿ya? Por ejemplo, algunos se vuelven músicos, otros de cierta forma tienen como le dan mucha relevancia, mucha importancia a la pintura. Es una cosa rarísima, rarísima, ¿ya? Se vuelven escritores, bueno, no sé, es súper raro que pues bueno, que pues, por ahora se están como escribiendo, eso se llama la dirección de la cura, también le llamó Lacan, ¿no? Pues en todas las teorías psicoanalíticas. Entonces, sí, es más que todo, pues cuando uno ya puede asumir de cierta forma eh, una responsabilidad, ya emerge lo que dice pues Lacan, una verdad del sujeto, es decir, usted encuentra una verdad en usted, ¿ya? Que bueno, identifica que bueno, por algún factor de su infancia usted pues le generó pues tal tipo de comportamientos, ¿ya? Y pues obviamente usted elabora y se encuentra con eso. Es muy chévere, pues la experiencia psicoanalítica es muy chévere. Eso le podría decir. Ya, muchas gracias por su colaboración. Cabe resaltar que su aporte es muy enriquecedor para mi conocimiento y en mi formación profesional. Entonces, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos y pues bueno, cuando haya pues nuevamente una oportunidad, pues acá estaremos para colaborarle en lo que usted requiera o necesite, con el mayor de los gustos. Listo, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias.